teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos Geopolítica. A esta hora repasamos las principales noticias de la actualidad que ya saben que pasan por unas tensiones que no dejan de crecer. Que en realidad hoy ha habido un ataque en Bagdad que ha matado a uno de los líderes de las milicias de las PMUs, de las milicias iraquíes. Y a eso hay que sumarle el ataque en Damasco, el ataque en Beirut, hay que sumarle el atentado de ayer en Irán. Es decir, hay una tensión creciente hacia el otro lado. Sorprendentemente, los ataques no se están produciendo hacia el de Israel, sino hacia el otro lado, en busca de los distintos líderes de Hamas. Ya dijo en su momento Israel que buscaría donde hiciera falta y eso está haciendo. Turquía es la única que ha puesto un pie en pared, si me permiten la expresión, y que ha detenido a 35 personas por colaborar con el Mossad. Y en este sentido, de momento es el único que dice que allí no se va a perpetrar o va a evitar que se produzca ningún tipo de altercado, atentado o similares para evitar que haya problemas. Pero la realidad es que ahora mismo está habiendo graves problemas en toda la zona y que el comercio internacional ya lo está notando. 173% es lo que ha subido ya el envío de contenedores. Hasta. Pero si quieren el desde, un 55%. Pero ya nada vale lo que valía, al margen de a qué cargueros se ataca y a qué cargueros no, que esa era otra discusión que se podía mantener antes y que ahora ya nadie mantiene porque todos los buques deciden hacer otra ruta. La última semana de diciembre había caído un 20%, casi un 22%, el comercio en esa zona y esta semana, pues ya cuando tengamos los datos de cierre, pues se nos quedarán los ojos abiertos porque lo que veremos será que ha caído y de forma espectacular. Lo digo sobre todo por el hecho de que Maersk, Hapag-Lloyd, las grandes navieras han dicho que por allí ya no van, que van a dar la vuelta por todo el Cabo de Buena Esperanza, que bordearán por el cono sur de África, pero que no van a ir por el estrecho y a través del Mar Rojo, por el canal de Suez a través del Mar Rojo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo va a crecer y que todo va a subir y que lo que ahora mismo es un 173% más va a seguir subiendo y eso va a ser inflación, en particular para Europa, Lo digo porque los agentes externos va a ser inflación para todo el mundo. Pero Europa siempre depende externamente de ese tipo de inflación. Esto en el apartado de Israel, que insisto, sigue buscando y sigue atacando miembros de Hamas o etcétera en distintos puntos. Y digo etcétera, hoy es verdad que la muerte del líder de las milicias iraquíes, perdónenme, en Bagdad se ha llevado a cabo, según los propios iraquíes, por parte de Estados Unidos. Han prometido, por cierto, venganza, igual que lo ha hecho Irán a causa del doble atentado que sufrió ayer. Y todo esto, mientras entre Rusia y Ucrania siguen hacia uno y otro lado, bueno, con informaciones, contrainformaciones, propaganda y realidades, porque hay de todo. Desde Rusia aseguran que casi 6.000 mercenarios han caído por parte de la parte ucraniana. Ucrania también da cifras exorbitadas y ha abierto 9.000 casos penales por evadir la movilización. No quieren ir a la guerra. 9.000 casos penales por no querer ser movilizado al ejército. La idea de Rusia, por cierto, que lo ha comunicado esta mañana Vladimir Putin, es otra distinta. En lugar de forzar una nueva movilización, lo que ha hecho es que regalará, si me permiten la expresión, la ciudadanía rusa a los ciudadanos extranjeros que se alisten al ejército o a los que ya estén alistados. Porque según la propia información que daba el comunicado del Kremlin, en el entorno de 1.500 personas al día desde el 14 de diciembre hasta final de año se han alistado en el ejército. Que todo esto es también personal que quiere mandar evidentemente Putin a Ucrania. La respuesta de Ucrania, ahora vamos con lo que está ocurriendo hacia el lado europeo, pero tras lo vivido estos días, Ucrania lo que está es intentando atacar Belgorod, esa localidad de Rusia que se lleva siempre la peor parte, en el sentido de que es el objeto del ataque de Ucrania cuando recibe a su vez un ataque mayor, ¿no? Bueno, Belgorod ya ha dicho que va a mantener, que teme nuevos ataques de Ucrania y que efectivamente mantendrá cerradas las escuelas y algunos edificios públicos. Pero en realidad, hoy, lo relevante está
en dos declaraciones que se entienden muy bien juntas. La primera es esta que están viendo ustedes en pantalla, y es que dice Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, que no hay plan B para Ucrania en Estados Unidos. Que el plan B se llama plan A y es que le den dinero. Que le den el dinero. Que le habían prometido un dinero y que se lo den. Y que sigan la vía que estaba formada. Porque cualquier otra, y esto, ojo, que Kuleba lo habla de ello con bastante inteligencia, va a tardar más. Cualquier otra vía, dice Kuleba, no va a llegar. Sería mentir. Si tienes elecciones en noviembre, abrir cualquier otra vía de pagos no va a llegar. Lo único que está llegando, que eso sí es una vía, pero no es vía Estados Unidos, es que en la tarde-noche de ayer a la OTAN se le ocurrió la idea de comprar armas con su propio dinero, con el dinero que tienen para normalmente nutrir a las fuerzas de la OTAN. Pone 5.500 millones y a cambio de que pongan algo menos, pero otro tanto, España, Alemania, Rumanía o Países Bajos, cualquiera de estos países comprará, y ojo porque aquí hay un ganador, hasta 1.000 sistemas Patriot antimisiles, antiaéreos. Y digo que hay un ganador en el sentido de que, claro, con estas compras te gastas casi 10.000 millones en enviar esos sistemas a Ucrania, ¿y dónde te dejan los 10.000 millones? En Estados Unidos, que a su vez no te está dando el dinero. Esa es la realidad, lo que está ocurriendo allí. ¿Qué ha hecho Zelensky hoy? Y por eso decía lo de las dos cositas que se entienden bien juntas. Ante toda esta tesitura ha pedido una reunión de emergencia con la OTAN. Se juntarán, lo están viendo ahí, lo decía y lo confirmaba Dylan White, el secretario de prensa de la OTAN, se juntarán los embajadores de Ucrania y de la OTAN el próximo miércoles 10 para evaluar la situación tras los distintos ataques de Rusia. La sensación, y lo están transmitiendo varios líderes del ejército ucraniano hoy, en distintas entrevistas, es de que no se puede aguantar si no llega ayuda. Ya no es que no se gane o que la contraofensiva no funcione, porque de hecho, y sobre la contraofensiva, me van a permitir que lea directamente para evitar dar una opinión personal, pero uno de los líderes de los soldados ucranianos, de los líderes militares, está pidiendo, dicen, no tenemos suficiente material para hacer retroceder y lo hemos visto ya en la contraofensiva. Insisto, esto se dice desde Ucrania. Y dice también que, aunque muchos están tomando las armas y están intentando defender la línea, sin una nueva ayuda, y en esto ha coincidido el propio Kuleba, se va a hacer muy difícil la resistencia, especialmente por el problema de la defensa aérea, del elevado número de misiles que está lanzando Rusia. Estas son las dos situaciones. Y a final de mes hay elecciones en Taiwán. Y la guerra de los chips le está costando a Apple 137.000 millones en bolsa, porque no le llegan los inventarios, porque tiene un problema con las patentes, porque. Todo esto está ocurriendo. Este es el mare magnum geopolítico y económico que tenemos encima de la mesa. Con esta tesitura, y me permitan, vamos al análisis. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China, y Jesús López Almejo, investigador en CONACYT, en México. Buenísimas tardes, feliz año en lo que cabe a los tres, ¿cómo están? Feliz año, buenas tardes. Feliz año nuevo. Bueno, espero estén mejor que la situación porque está la cosa bastante tensa. Por empezar en este último aspecto sobre el asunto de Rusia, Ucrania y lo que van diciendo los propios líderes ucranianos, Fernando, Jesús, Adrián, ¿cómo veis la situación allí? ¿Cómo veis estos últimos movimientos que se enfocan más hacia Europa y la OTAN y que hablan de que no hay plan B, pero el plan A parece tampoco resurgir en Estados Unidos? Bueno, yo ahí diría que sí hay un plan B por parte de los norteamericanos, no por parte de los ucranianos, que están vendidos. Y el plan B es que, o digamos, hay dos opciones. Una, que se lo están pensando. Les intentamos dar dinero, bien directamente a través de Estados Unidos o bien a través de los esbirros de las colonias europeas, que lo pongan los europeos y la Unión Europea, y que aguanten hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con lo cual, luego ya después, una vez que supuestamente gane Biden o los demócratas, pues ya nos deshacemos completamente del tema ucraniano y no nos interesa lo más mínimo. La otra opción es, estos, ni aunque les demos armamento y financiación, van a ganar. Rusia va a ganar,
sí o sí, y nos va a presentar una derrota de Ucrania en toda regla en el verano. Y esto va a ser desastroso para la campaña electoral de los demócratas, con lo cual mejor aceleramos el proceso, cuanto antes colapsen los ucranianos, mejor, y así nos pillan con más tiempo para justificarlo. Ya les echaremos, ya construimos una narrativa que les eche la culpa a los ucranianos, a los rusos o a quien sea, o a los europeos. Es decir, y esos son los dos planes que tienen ahora mismo, y de los que no está claro cuál de ellos será el que triunfe. De todas formas, como bien señalabas, es que ya lo dijo Putin el año pasado varias veces, y lo va a decir, y ya lo tienen claro, y eso lo saben los norteamericanos. Poco menos que una rendición incondicional es lo que va a aceptar Putin de Ucrania. Y esto da igual que les manden los F-16, que le manden el armamento que sea, que lo compren directamente. Pero si es que lo de los Patriot se acaba de demostrar, no olvidemos, día 2 de enero, estamos a 4, si mal no me acuerdo. Es decir, día 2 de enero, el mayor ataque en toda la guerra de Ucrania por parte de Rusia, de drones, de misiles, etcétera. De los 10 Kinzhal que lanzaron, todos impactaron en los objetivos. De hecho, uno de los intentos de camuflar eso y decir, no, hemos derribado uno, lo que se ve que está cayendo al agua no es un Kinzhal. Es decir, es otro tipo de misil, un T-Iris de fabricación, me parece que alemana, y que no tiene nada que ver, una cosa muy antigua y tal, bastante inútil. Porque no olvidemos una cosa, es decir, lo que no quiere Estados Unidos para nada, nunca, para nada, hubiera sido una derrota total de Rusia, porque sabe que eso llevaría acarreado un bombazo nuclear estratégico en Ucrania y a partir de ahí ya veríamos. Con lo cual, ha cumplido todos sus objetivos, ha desangrado sobre todo a los europeos. Europa, o sea, Alemania ya es un desastre. Rusia se ha mantenido, pero bueno, ha tenido pérdidas humanas, pérdidas en material. Lo que pasa es que es una gran potencia y aguanta perfectamente. Y no lo olvidemos, sigue siendo ahora, a día de hoy, la primera potencia nuclear. No es Estados Unidos, es Rusia. Ahí lo que tenemos es, bueno, más protestas, más lamentos de los ucranianos, que no olvidemos, están muy peleados entre ellos. Es decir, los dirigentes ucranianos ahora mismo se están tirando los trastos a la cabeza, y además públicamente. Desde el general Krivonos hasta Zalauni en general, los militares contra Zalauni y Yermak, que es su mentor, el jefe creo que de gabinete y tal, y digamos el cerebro gris que está detrás de Zelensky. Pero Ucrania, lo dicen ya todo, lo dicen los medios occidentales, es decir, y los medios anglosajones, Ucrania está derrotada. Hagan lo que hagan, da igual. Todo esto es cómo prorrogamos un buen negocio por parte de los americanos, a ver si los europeos se siguen desarmando y gastando, y nosotros les seguimos vendiendo armas, que es una cosa estupenda. Lo de los Patriots, ya digo, no sirven para nada, es decir, contra Rusia, y de paso seguimos hundiendo a la Unión Europea, que es una cosa estupenda. Y como los europeos son absolutamente serviles, son vasallos de los norteamericanos, porque sus dirigentes son globalistas, favorables a los anglosajones, pues encantados de la vida. Y los platos rotos los pagaremos los europeos cada vez más. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero ojalá me equivoque. El año en el que estamos ya, el 2024, va a ser muchísimo peor que el 2023, y especialmente para Europa. Va a ser un desastre mayúsculo. Y bueno, en esas estamos. No solo eso, es decir, además es que va a ser un desastre para Estados Unidos y para más. Pero ya hablaremos de eso. Sí, que vamos a... Si quieres lo hablamos ahora, porque la cosa se está moviendo bastante. Jesús López Armejo, ¿cómo estás viendo tú esta situación? Más allá de lo que comenta y por aportar y añadirle algo más de picante a esto, más allá de lo que está sacando Estados Unidos, me gustaría saber con lo que queda, porque ya es lo que hay. Quiero decir, Estados Unidos no han dicho nos hemos borrado, pero de facto no están. Y de pronto lo único que se maneja con Estados Unidos es comprarle material, es decir, darle dinero. Lo decía yo al principio con el tema de los Patriots. Eso es lo único que se espera ahora mismo de Estados Unidos, que se le pueda comprar armas. Ese es el nivel al que ha llegado su participación en la guerra de Ucrania. Ante esta tesitura,
OTAN y Europa, ¿qué pueden hacer en realidad por Ucrania? ¿Qué esperas de esa reunión de emergencia el miércoles que viene? Mira, yo vislumbro dos escenarios internacionales con un enfoque geopolítico y dos escenarios internos en Ucrania que van de la mano. El primero, lo que decía Fernando, la crisis que existe en este momento, que cada vez se agudiza más entre la sección política o el factor político o el grupo político del gobierno ucraniano, por un lado, versus la élite militar, en este caso encabezada por Valery Zaluzhny, que va creciendo en la medida que el personaje de Zaluzhny también crece tentativamente en términos políticos. Y una línea roja que Zelensky les había indicado era justamente que los militares no participaran en política, a pesar de que Zelensky, de ser militar, participa en misiones militares. Bueno, esa es la primera, que me parece que va de la mano con la segunda, estimado José, que es el tema de cada vez menos ucranianos quieren participar en la guerra, y por lo tanto el gobierno ucraniano incentiva primero, y cuando falla el incentivo para que vayan a la guerra, entonces obliga, es decir, establece medidas punitivas para todos aquellos, uno, que estando dentro de Ucrania no se quieran incorporar a través del sistema de reclutamiento, y dos, para aquellos cientos de miles de ucranianos que se encuentran fuera de Ucrania, desplegados en la mayor parte, en su mayoría en Europa, y que además son amenazados que se tienen que presentar de inmediato, pero entre más pasa el tiempo y menos personas se incorporan o menos personas regresan, esto significa que al normalizar su vida fuera de Ucrania tendrán mucho menos incentivos para regresar, y con unas penalidades por medio de las cuales las amenazan si no se incorporan al ejército, bueno, pues no tienen ningún incentivo para regresar. Entonces te quedas sin gente para combatir en una cosa que dice Fernando que es clave, que 2024 será mucho peor. En la medida que se acerque las fechas en las que haya que negociar, las partes generalmente en la fecha cercana al alto el fuego intensifican los ataques de uno y de otro lado, porque quieren llegar de una posición de fuerza a la mesa de negociaciones. Pero si no tienes capital humano, si tu capital político está dividido, me refiero a Ucrania, y si además a esto le sumamos el tema de que efectivamente a proveedor económico de mínimos, pero a decir, bueno, por lo menos sí me pueden comprar armas, es un tema complicado. Eso en cuanto a lo interno. En cuanto a lo internacional, 2 puntos. Rusia ha conservado posiciones, ha conservado, si tú quieres, de estructuras muy clásicas de la guerra, pensando en una guerra a largo plazo, y eso le ha ayudado pues a evitar las pérdidas humanas que sí ha tenido Ucrania. Y 2, el tema de reservarse el arsenal para soltarlo estratégicamente cuando hiciera falta meter presión, como lo hemos estado viendo en la última semana del año 2023. Y en ese contexto va de la mano con el segundo punto que quería mencionar en el plano internacional, que es el asunto de los hutíes en el Mar Rojo. En la medida que Estados Unidos, en la medida que también la misma OTAN o algunos miembros por lo menos de la OTAN tengan que voltear a ver obligadamente lo que pasa en ese enclave estratégico en el estrecho del Mar Rojo, desvía atención de Ucrania. A Ucrania lo peor que le pudo haber pasado es el 7 de octubre del año 2023, porque justamente cuando estaban por aprobarse paquetes multimillonarios al cierre del año fiscal para Ucrania, pues revienta lo de la Franja de Gaza. Y luego, aunado a la Franja de Gaza, que parecía que iba a ser un plan para Israel, pues vienen los hutíes respaldados por Irán, que ha movilizado, como bien ustedes aquí en Negocios TV han dado cobertura al asunto, y entonces eso a Vladimir Putin y a la estrategia rusa en general le sirve, porque evita que tanto la OTAN como Estados Unidos se concentren en este solo punto, y ahora sí que por un principio de física, cuando tienes que dividir fuerzas, pues prácticamente uno de los puntos en el que te concentras se termina por debilitar, estimado José. Te hemos escuchado, pero creo que tienes un jaleo importante alrededor, Jesús. No sé, os oigo a alguno de los tres, no sé qué música os oigo, pero alguno de los tres tiene metido ahí una cosa rara. No. A ver si no sé quién es, pero lo hemos conseguido oír. Decía, a todo a tenor de lo que está diciendo Jesús, de lo que decía Fernando, apunta alguien, bueno, pero ¿de dónde os sacáis que Ucrania se vaya a quedar sola? ¿No? Si no estamos diciendo que se quede sola. Estamos diciendo que Estados Unidos no está yendo.
que son dos cosas distintas. Porque Europa, de momento, Adrián, sí que está cumpliendo. Quiero decir, para lo bueno y para lo malo. No entro en si es conveniente o no, que sería nos llevaría otras horas, pero sí le está cumpliendo la palabra a Ucrania. De momento, Europa es la única que cada vez que está pidiendo algo, le da. Sí, vamos a ver. Yo creo que todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de estos procesos tan complejos de nuevas movilizaciones en Ucrania, de estas disputas entre militares y gobierno, estos problemas en Estados Unidos a la hora de mantener las ayudas, todo esto responde a una situación concreta, que es esa constatación de algo de lo que llevamos meses hablando, que es que Ucrania tiene la guerra perdida y segundo, que estamos ya ante el colapso de Ucrania. Estamos ante una gestión del colapso en diferentes ámbitos. El problema es que ahora todas las partes que están relacionadas con el gobierno de Ucrania, interna y externamente, están intentando, digamos, gestionar un colapso ordenado de Ucrania o del gobierno de Ucrania, ¿no? Y lo que es un colapso ordenado puede no ser lo mismo para unos y para otros. La gestión ordenada del colapso, desde el punto de vista de los norteamericanos, puede estar muy relacionada con las elecciones, con los equilibrios entre republicanos y demócratas, mientras que en Europa igual la gestión ordenada del colapso sería preferentemente ganar tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de que no saben qué es lo que va a pasar a continuación. Y yo creo que este puede ser el punto clave en el 2024, quizás en el segundo semestre del 2024, pero en el que ya deberían todas las partes empezar a pensar. Porque recordemos qué es lo que ha pasado en Ucrania. Todos sabíamos que teníamos un enfrentamiento geoestratégico, había una necesidad de negociar un entorno geoestratégico de mutuo acuerdo entre las partes, no fuimos capaces de negociar y al final acabó estallando la guerra. Pero es que esto nos puede volver a pasar. Y ahora la gran duda que tenemos encima de la mesa es si después de lo de Ucrania vamos a tener o no un enfrentamiento directo entre Rusia o entre los países emergentes y la OTAN. Esa es la cuestión clave. Hay fuerzas que ya están hablando repetidamente dentro de la OTAN, algunas en Estados Unidos también, de que, bueno, para hacer frente a los países emergentes necesitamos tiempo, un tiempo que supondría, unos están hablando de 3 años, 5 años, 10 años, quizás entrar en economía de guerra, quizás dentro de unos años empezar con alistamientos con el servicio militar obligatorio, medidas de ese tipo en Occidente que nos permitan dentro de X años enfrentarnos directamente a Rusia sin recurrir a un enfrentamiento nuclear. Pero esto es la clave que tenemos ahora. Estoy recordando también lo que han dicho hoy mismo los chinos, que falta voluntad de entendimiento, voluntad de abordar todos estos temas de una forma constructiva. Es decir, que estas partes que son partes en los conflictos que ahora están en marcha y que son las partes que pueden acabar enfrentándose en un conflicto mundial dentro de muy poco tiempo, se pongan a hablar, porque esa es la alternativa, empezar a hablarse para negociar el futuro del mundo y, en el caso de Europa, el futuro de un equilibrio geoestratégico en Europa. Si no empezamos a negociar esto, ya sabemos cuál es la alternativa. Tanto Rusia como la OTAN están pensando en la posibilidad de que después de que termine el conflicto de Ucrania, que más o menos todos sabemos cómo va a terminar, se produzca o se pueda producir un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Rusia está acumulando fuerzas que no está utilizando en Ucrania, muy superiores a las que necesita para cerrar el conflicto en Ucrania sin ningún problema, y esto se debe precisamente a este hecho. Están pensando en el riesgo de que el siguiente paso sea un estallido entre Rusia y la OTAN, un estallido directo. La única forma de abordar esto es ya empezar a negociar, empezar a hablar por lo menos. Y este es el gran problema, que no hay en los responsables políticos europeos una visión de este tipo. Hay un encerrarse en su propio mundo, y esto es lo que nos puede llevar a un estallido internacional pues dentro de 2-3 años. Porque claro, Rusia, lógicamente, si ellos hacen un análisis similar al que están haciendo desde Estados Unidos y desde la OTAN, no se van a quedar parados esperando a que Occidente se rearme durante 3, 5, 10 años hasta que puedan hacernos frente de forma directa, por lógica.
¿no? Entonces, estamos en un entorno muy peligroso y la única forma de hacerle frente a esto es ser conscientes de que tenemos ese entorno a la vuelta de la esquina y que exigir a las partes, cada uno dentro del ámbito en el que pueda, por supuesto, que se pongan ya a negociar y, en el caso de Europa, negociar un contexto de seguridad mutua en el conjunto de Europa. Que se hablará del futuro de la OTAN, quizás del futuro de la Unión Europea, habrá que hablar de todo. Claro, pero dices que no hay ningún europeo metiéndose en eso. Mira, os relanzo la pregunta, empezando por ti, Adrián. Donald Tusk, el nuevo primer ministro polaco, que tiene mucho de europeo, en tanto que en realidad venía de ser presidente del Consejo Europeo en su momento, estamos hablando de un tipo que no deja de decir eso precisamente, que o se rearma Europa y toma una posición de fuerza a la hora de negociar, o Rusia atacará más allá. Ha dicho, no digo, no lo estoy diciendo negocio, no, que luego me ponéis palabras en la boca que no son mías. Esto dice Donald Tusk, el primer ministro polaco, que es el que dice, oye, o nos armamos o Rusia va a ir mucho más allá de Ucrania. Y entonces, de eso, dices, ningún europeo está hablando. Bueno, está hablándolo Tusk. Otra cosa es que sus propios camioneros tampoco le están haciendo caso y tienen 3.000 camiones de Ucrania parados en la frontera. Pero bueno, eso es harina de otro costal, o no sé si lo queréis mezclar. Pero Adrián, me decías, no hay nadie. Bueno, Tusk está intentando poner esto precisamente en la mesa. Sí, no, me refiero a que no hay nadie que esté poniendo sobre la mesa la necesidad de empezar a negociar. Es decir, porque la alternativa a ese enfrentamiento militar estratégico es empezar a hablar entre las partes, empezar a negociar un posible acuerdo sobre el futuro estratégico de Europa y el futuro de la OTAN, etcétera, ¿no? Y de eso es de lo que nos está hablando. Evidentemente, como tú dices, declaraciones está habiendo muchas sobre el riesgo unos dicen de que Rusia ataque directamente a la OTAN, desde Rusia el riesgo de que la OTAN venga directamente a por nosotros, y están haciendo planes. Rusia está haciendo más que planes. Está armando, está construyendo un ejército capaz de, en su momento, si es necesario, de hacer frente a una agresión directa de la OTAN, y en la OTAN todavía no se ven pequeños movimientos, pero están hablando con toda claridad de reforzar la capacidad de producción de armamento y haciendo planes, pues reconocen que en este momento no son capaces, desde el punto de vista armamentístico, con fuerzas convencionales, de hacer frente a Rusia, pero están hablando de la necesidad de cambiar el chip, aumentar los presupuestos, empezar a producir masivamente armamento, cambiar la mentalidad de la población, que esto es muy, muy complicado en Estados Unidos y en Europa, y quizás obligaría a convertir a Europa en regímenes autoritarios o dictatoriales, si quieren seguir por ese camino, introducir el servicio militar obligatorio, todo este tipo de medidas en ese plazo de 3, 5, 10 años. Ya digo, ser conscientes de que este es el camino, esto es en lo que están pensando muchos de nuestros dirigentes, es fundamental para obligarles a ir por otra vía, a sentarse en la mesa y a negociar el futuro de Europa. Jesús, Fernando, perdona, ¿qué ibas a decir? Sí, a ver, en lo que señalabas, es decir, bueno, a ver, los polacos, yo creo que estas declaraciones antirrusas, que estamos acostumbrados a oírlas constantemente, cada 2 por 3, últimamente ya, bueno, también desde el principio, están más dirigidas contra Alemania que contra Rusia. Es decir, los polacos tienen la idea, un tanto irreal, pero bueno, de convertirse en la alternativa a Alemania. Una Alemania que ya vemos que está en caída libre, con una desindustrialización tremenda, y al revés, es decir, Polonia, digamos, el preferido, el país preferido de Estados Unidos, la quinta columna dentro de la Unión Europea, etcétera. Bueno, pues se está reforzando, los norteamericanos la están apoyando, está construyendo un ejército más potente y, ya digo, más que para enfrentarse con Rusia, que perdería igual, es para terminar arrinconando a Alemania. De ahí, cuando salen con declaraciones de estas extemporáneas diciendo: no, es que la Segunda Guerra Mundial ustedes no nos pagaron, en las reparaciones de guerra no nos pagaron lo que se nos tenían que pagar, nos tienen que pagar 1.300.000 millones. Claro, y los alemanes se quedan pasmados. Es decir, este enfrentamiento yo creo que está más ligado a ir desplazando y hundiendo a Alemania. Pero lo que es importante, fíjate que cómo se está desintegrando a nuestros ojos la OTAN y la Unión Europea. Declaraciones de hace poco del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que dice que a partir de ahora Rusia será quien dicte las condiciones para la solución del conflicto ucraniano. Es decir, está claro, la gente que es lúcida
es decir, como Fico, como Orbán, en este tipo de cosas, lo tienen muy claro. Y si Europa se empeña en seguir apoyando a Ucrania, va a conseguir básicamente la destrucción de la Unión Europea, lo cual no me parece mal, me parece que sería algo que estaría bastante bien, porque nos quitaríamos a un superpoder supranacional al servicio de los Estados Unidos, que lo que está es destrozando las economías europeas en función de los intereses globalistas norteamericanos. La OTAN también se va a ir a la porra porque digan lo que digan, pero si no hemos cumplido el 2%, la mayoría de los países, de gasto militar en este 2023, eso sí, lo han cumplido los bálticos, menudas potencias, ya pueden cumplir el 2% o el 50%, porque lo que hagan los bálticos es irrelevante. Es decir, si Europa, que tiene toda la pinta, por desgracia, sigue en esta política belicista de von der Leyen y del supremacista Borrell, pues nos van a hundir. Lo único positivo, que se quitarán de en medio, o nos quitaremos de en medio la Unión Europea y seguramente la OTAN, porque, y esto sin tener en cuenta si gana Trump, porque si gana Trump, la OTAN se va a la porra. Es decir, pero ahora mismo, es que ya digo, esto de que piensen, bueno, no, dentro de 10 años ni habrá Unión Europea, ni habrá OTAN, Europa estará sumida en un desastre, ya veremos hasta en qué grado. No olvidemos que Europa al final es un reino de taifas, es decir, somos, no me acuerdo cuántos, es decir, 50 y tantos estados, una cosa así, y con peleas internas entre ellos, y con nada que vender. Quiero decir, no tenemos productos, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos combustibles fósiles, hasta las energías alternativas nos las tienen que traer los chinos porque son los mayores productores por ejemplo, de paneles solares, es decir, y minerales estratégicos tampoco tenemos, vale. Y lo que teníamos, que era una cierta industria avanzada, tecnología y tal, se la están cargando como en Alemania. Pues nos vamos a quedar desolados. O sea, que yo por ahí, mi miedo es, no tanto los dirigentes europeos, que es que dices, pues como no hagan la guerra con piedras contra los rusos, si es que no tienen nada. Es decir, como Estados Unidos, que es al final quien manda y que es especialista en tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque se disocian mucho sus dirigentes de la realidad, y como se disocian, lo podemos ver ahora con lo que está pasando con Israel y Palestina, y pueden hacer cualquier barbaridad, incluso abrir un frente oriental contra China en Asia-Pacífico. Por eso digo, mi problema es que esta gente no funciona bien, es decir, viven en un mundo paralelo y el resultado es que, claro, que vivan en un mundo paralelo los bálticos, bueno, pues no pasa nada. Que viva en un mundo paralelo Estados Unidos es peligroso. Que no es poca cosa. Has dejado muchas perras. Yo no sé si nos vemos desapareciendo o no. Esta mañana daba una rueda de prensa Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que viene postergando por motivos de salud desde final de año, y en la que ha contado un poco lo que pretende hacer. Y en realidad ha venido a decir, voy a ser bastante proteccionista y me gustaría que Europa lo fuera. Quiero decir, ha dado un giro importante, que no es ninguna tontería, sobre todo porque efectivamente, y como dice Fernando, todo lo que nos pasa desde fuera, en Europa. Yo entiendo que tenemos ese prisma y lo miramos todo así, pero el impacto de la inflación por el crudo nos viene de fuera, el del gas nos viene de fuera, lo que va a pasar con los cargueros nos viene de fuera, todo lo que pasa fuera nos impacta absolutamente, porque desde dentro lo que hacemos es consumir servicios, esa es la realidad. Entonces, económicamente hablando, decía Meloni, hay que dar un giro, y decía que Europa debe apostar, claro, que también cada uno barre para su casa, decía que Europa debe apostar por el sector del automóvil de Italia, ¿no? Entonces, bueno, en eso cada uno con sus pequeñas cuitas. Sobre lo de Polonia, y antes de cambiaros el tercio, no sé si Jesús quiere añadir algo, que le habíamos perdido y veo que hemos recuperado ya la conexión. Bueno, yo quisiera decir que a mí sí me gusta mucho la Unión Europea, a mí sí me gusta que exista la Unión Europea, porque creo que ha tenido impacto sobre las clases medias y sobre su empoderamiento, pero debo hacer también una analogía. En el siglo XX, hace 100 años exactamente, había un presidente de Estados Unidos que decía que le encantaba México y el hiperpresidencialismo mexicano, porque así no tenía que negociar con todos los mexicanos broncos. Nada más controlaban al presidente y entonces en cascada podían controlar a todo el país. A Europa lo que le pasa en este momento es justamente eso, que ya no tiene que negociar con 20. No tiene que convencer a 27.
Y ese es un problema. Y efectivamente, José, yo nada más añadiría brevemente a lo que acabas de mencionar, que efectivamente muchas cosas les pasan a los europeos que vienen de fuera, pero es que también los europeos, los dirigentes, me refiero, tipo Ursula von der Leyen, Charles Michel o el mismo Borrell, el jardinero, es que se ponen del lado incorrecto de la historia y terminan siendo exhibidos, es decir, el mismo tiempo los exhibe la posición de doble rasero, como para unas cosas sí apelan al orden basado en reglas y como para otras simple y sencillamente no ven, no escuchan y no oyen. Y eso, por supuesto, que siempre tiene un precio que pagarse y lo están pagando. No sé si, Adrián, querías añadir algo que te veía ahí. Bueno, yo creo que si hablamos del tema de la Unión Europea, sí es interesante hacer una reflexión histórica, ¿no? Evidentemente, los países europeos tienen una tradición histórica común y ante un mundo globalizado como el actual, tiene todo el sentido que tengan estructuras comunes. Pero claro, otra cosa es si la actual Unión Europea es el instrumento adecuado para esto o no. Porque incluso fuera de análisis históricos que hacen referencia a la instrumentalización de estas estructuras por parte de Estados Unidos para controlar Europa y tal, sin entrar ahí, si vemos los datos objetivos, pues podemos llegar fácilmente a la conclusión de que esas estructuras de lo que fue primero la Comunidad Europea funcionaron hasta el Tratado de Maastricht. Y a partir del Tratado de Maastricht no han funcionado. Todo ha ido mal a partir de entonces. Todo ha ido mal desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del hundimiento demográfico, pero tenemos que ser capaces de analizar esto, porque, claro, estamos en una especie de nube ideológica de europeísmo que parece que solo es políticamente correcto decir que sí a lo que ya existe. Pues no, señores, esta Unión Europea no está funcionando y no está añadiendo valor a los países europeos. Entonces, seguramente en este nuevo contexto que necesariamente se va a abrir probablemente a medida que avance la situación en Ucrania, probablemente se empezará ya de forma continua a hablar de estos temas en el segundo semestre de este año. Tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué pasa con la OTAN? ¿Tiene sentido la OTAN que probablemente debería haber desaparecido en el año 90? ¿Va a haber una OTAN a partir de ahora? ¿No la va a haber? Y la Unión Europea. La Unión Europea también, pues seguramente va a estar junto con otras cartas encima de la mesa. Hay que hablar de esto y hay que hablar de esto y tienen que hablar sobre todo las partes directamente implicadas, que es Rusia fundamentalmente, la Unión Europea y Estados Unidos sin ninguna duda, claro. Aquí lo único, como decía Fernando, y no me gusta mucho darle la razón porque muchas veces es muy taxativo, pero como decía Fernando, uno de los problemas que hay aquí es que Europa, y al hilo de lo que decía ahora Adrián también, y en esa línea optimista que daba Jesús, ¿no? Un poco uniendo lo que estáis diciendo los tres, en realidad el problema de Europa viene a ser, sacándolo como conclusión, que efectivamente está bien formada, pero no bien llevada a cabo, y se está evitando que efectivamente Europa actúe como un bloque que pueda funcionar o que pueda llegar a algún punto, ¿no? Se está evitando, o bien desde fuera, que decía Fernando, por eso decía lo de Moragón, o bien porque desde dentro tampoco se está empujando bien y hay una serie de dirigentes, bueno, pues haciendo lo que están haciendo. Pero desde luego no hay un bloque, no hay una unidad. Yo recuerdo cuando se nos vendió a todos el euro, se nos habló a todos de que en realidad a partir de ahora éramos un solo país, una suerte así, ¿no? Emocionalmente de repente te implicabas con todos los europeos y pensabas, ostras, el potencial económico que tiene una Europa unida es una cosa brutal. Y sin embargo nunca ha terminado de salir esto adelante porque siempre, en vez de mirar cómo podíamos hacer para que el jardín creciera, mirábamos siempre de reojo lo verde que estaba el del vecino. Y eso pues ha acabado como ha acabado. Y en estas estamos, como dice Adrián, repensando instituciones. Me vais a permitir que nos vayamos a Israel. Bueno, Israel, Gaza, Líbano, Irán, están pasando muchas cosas y no todas tienen que ver con Hamás. Quiero decir, Israel sufrió los ataques del 7 de octubre, a partir de ahí entró en Gaza. Gaza es ahora mismo un lugar inhabitable, dicho por la propia Naciones Unidas, no porque lo diga yo. Y a partir de ahí la cosa se está enconando. Se habla de la famosa línea azul, que viene a ser la frontera entre Líbano, sur de Líbano, norte de Israel, esa frontera entre ambos países, y se habla mucho de que si la tensión crece y ahí termina habiendo guerra, tendremos un problema a grandísima escala. Lo dice la ONU, lo reseña la OTAN, ayer era Emmanuel Macron quien lo decía también desde París, en fin, que hay un problema gordo allí. Y lo que está haciendo Israel ahora de pronto es una suerte de ataques, bueno, pues bastante contenidos, no a través de fuerzas armadas invadiendo sitios, pero vemos ataques en Damasco, vemos el ataque de drones en Beirut,
que acaba con la vida de 5 miembros de Hamas, entre ellos el segundo al mando. Ayer vimos un atentado que Irán no le atribuyó a Israel, cuidado, pero sí que dijo que maneja como línea dentro de la línea de posibilidades que tiene, que las fuerzas iraquíes que cree que han llevado a cabo ese doble atentado sí estuvieran gestionadas y asesoradas por la inteligencia israelí. Eso sí lo ha dicho Irán. Y a esto añádele que hoy Estados Unidos acaba con uno de los líderes de las milicias iraquíes, de las famosas PMUs, en otro ataque selectivo. Para no pasar nada y querer que se rebaje la tensión, están pasando muchísimas cosas. Efectivamente. Al final vamos a acabar teniendo un problema real. No pasan los barcos por allí, Maersk o Hapag-Lloyd no pasan por allí. Aunque eso os lo dejo para la segunda pregunta, porque están subiendo en bolsa un 13%, subía Hapag-Lloyd. Con eso de, no anda, que te han fastidiado el comercio. No, no me han fastidiado nada, lo voy a poner carísimo, que es otro tema distinto. Entonces, bueno, pero por ahí va un aire y lo que os quiero preguntar primero es por esa tensión, ¿no? Que todo el mundo dice, ojo, hay que rebajar, pero yo solo veo cómo crece. Y al único que de momento no he visto, que no me tachen de nada, porque actuar directamente es Irán. Quiero decir, no se puede decir que Yemen esté rebajando el conflicto, no se puede decir que Líbano tampoco esté rebajando el conflicto, ni su presidencia oficial, ni la parte de Hezbollah, que está luchando abiertamente contra Israel en esa frontera. Esto es un hecho. Ahora bien, Irán, que es como el gran protagonista, de momento su intervención más sonada es poner un buque en el Mar Rojo frente al de Estados Unidos. ¿Qué creéis que va a ocurrir allí tras todos estos ataques? Porque es que vamos a ataque selectivo al día, con lo que esto está suponiendo. Dicen desde Irán que esto va a tener una venganza y un castigo seguro. Yo creo que aquí Israel ha caído en una trampa, lo dije desde el principio, en una trampa tremenda por su falta, digamos, de pararse a reflexionar después del ataque de Hamas del 7 de octubre. Se lanzaron a una guerra contra Palestina, contra los gazatíes, diciendo todo tipo de barbaridades. Hasta algún ministro dijo, no, esto, les tiramos una bomba atómica y los matamos a todos y tal, todo tipo de barbaridades. Y esto les está pasando factura, porque ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, como hay un problema que va más allá de Hamas, es decir, supongamos que Israel, el ejército de Israel, conquista completamente Gaza, elimina la mayor parte de las estructuras de Hamas, de sus combatientes y tal, pero sigue habiendo más de 2 millones de palestinos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, hasta la cosa ha llegado que está negociando, claro, nadie lo quiere, con otros países, por ejemplo, con la República del Congo, es decir, para trasladar allí los 2 millones de palestinos al Congo. Es decir, porque no tienen solución a ese problema. Y esa es la clave. Es decir, se han metido en una guerra que no pueden ganar, porque aunque derrotes a Hamas, tienes ahí a 2 millones de palestinos, a más de 2 millones, que ya le ha dicho Egipto, por razones obvias, que en el Sinaí ni locos. Porque, hombre, es decir, hemos pegado un golpe de Estado, al Sisi, después de unas protestas de la población tremendas contra los hermanos musulmanes, y están prohibidos en Egipto como para meter a Hamas o lo que quede de Hamas en el Sinaí. Pues va a ser que no. Es decir, obviamente, no tienen salida. Y además, Irán, fíjate, y esto no es casualidad, es decir, la moderación para lo que es Irán en sus declaraciones de Irán es muy pensada. Es decir, lo que está intentando es que de ninguna manera directamente a Irán se le pueda atribuir una futura escalada o una futura guerra contra ellos. Está manejando perfectamente, por ejemplo, el tema de los Houthis. Cuando todos pensábamos al principio de la confrontación, no, ahora verás, Hezbollah va a hacer aquí un ataque tremendo y tal. No, Hezbollah se ha limitado, entre comillas, se ha limitado a una guerra de baja intensidad en la frontera, con lo que permite con eso tener allí a una parte del ejército israelí que no se puede mover y que por lo tanto no puede intervenir en Gaza. Es decir, es fantástico. Pero alguien con quien no contábamos, los Houthis, van y te cierran para los barcos que van hacia Israel o que son propiedad de navieros israelíes, etcétera, te cierran el estrecho de Bab el-Mandeb. Y no olvidemos, es que los Houthis, mientras tanto, siguen negociando con los saudíes para acabar con la guerra en Yemen. No han dejado de negociar y cada vez avanzan más. Y claro, ¿qué hace Estados Unidos? Pues lo habitual en estos casos, improvisar, hace una coalición chapucera de barcos, los europeos, como siempre, hacemos lo que mejor se nos da últimamente, que es la retirada, es decir, los españoles, los franceses y los italianos, creo que eran, se van corriendo porque dicen, uy, esto va en serio.
y al final lo que tienen allí son unos cuantos barcos disparando a drones y a cohetes o misiles de los Houthis y gastándose el dinero, porque claro, un misil de un barco norteamericano es muchísimo más caro que un cohete de los que llevan los Houthis, ¿no? Pero y dañando la economía de Israel. Porque Israel ahora mismo, por ejemplo, el puerto de Eliad, que es el puerto que tienen en el Mar Rojo, el 80% del tráfico naval que tenían ha desaparecido, solo tienen un 20%. Bueno, es que eso supone mucha pérdida de dinero. Es que las levas, en Israel el ejército, el grueso del ejército se conforma de levas, que hacen una... Claro, no, allí son todos. Tienen una instrucción militar fuerte, entonces, en realidad, movilizar al ejército supone dejar de producir. O sea, hay... Efectivamente. Supone que el sector de la agricultura tiene que despoblarse, que hay ciertas partes de la industria que tienen que ir a trabajar en esto. En fin, ir a la guerra supone que dejan de hacer otra cosa. Pero fíjate, aparte de esos 350.000, efectivamente, como muy bien señalas, que han movilizado y que han dejado de trabajar, es que, fíjate, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. El atentado tremendo en la tumba donde está el general Soleimani enterrado, que ha costado más o menos la muerte de unas 100 personas aproximadamente. Claro, esto, ¿por qué se hace? Pues no es casualidad. Es decir, estas cosas no hayan sido, no sé quién ha sido, quiero decir, directamente, pues a lo mejor los mujahidines del pueblo, por ejemplo, que están financiados por Estados Unidos, Israel y tal, y tienen su sede en Estados Unidos. Me da igual el proxy que hayan utilizado. Si te haces la pregunta, ¿a quién le interesa más ahora mismo a Irán y que Irán diera una respuesta dura? Pues a Israel. Es decir, para justificar un ataque a Irán. Es decir, está claro. Es decir, quien le interesa que esto se extienda ahora mismo, porque ve que no tiene solución tal y como ha reaccionado, es a Israel. Es decir, que metamos a los iraníes supone que esto implica ya a los norteamericanos inevitablemente. Es decir, si imaginemos... Si ahora imaginemos Irán lanza unos cuantos cohetes contra Israel, que no lo va a hacer, pero bueno... No. Esto significa que los norteamericanos ya tienen que meterse. No sí, bueno, los norteamericanos ya han dado amenazas gordas. Me vais a permitir que pare para la publicidad, porque como siempre en este programa me devora. Adrián y Jesús, nos queda esa respuesta pendiente y cerramos con Taiwán, pero dadme un segundito, nos vamos un minuto y enseguida volvemos. ¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. De la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de BitGet. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Buenas noches y bienvenidos a Money and Market. Hemos retrocedido un montón de años. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. No sabéis la que os avecina. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta al otro lado. Jesús López Almejo, Adrián Celaya y Fernando Moragón. Me quedaba con la respuesta sobre el asunto de Israel, aunque sé que estaban de buena cuenta también y de buena tinta debatiéndolo por detrás en la publicidad. ¿Qué está pasando allí? ¿Hasta qué punto esas tensiones se están frenando o no? Y sobre todo, ¿hasta qué punto lo vamos a ver elevarse? Adrián Celaya y Jesús López Almejo, me quedaba con esa respuesta, o sin vuestra respuesta. Me gustaría saberlo. Adrián, Jesús. Sí. Bueno, justo ahora estábamos comentando entre nosotros mi impresión de que estos movimientos son muy significativos por parte de Israel. A mí o a nosotros, a nuestro equipo, nos está costando bastante identificar qué es lo que exactamente está pasando en el terreno en Gaza, ¿no? Precisamente porque en buena parte hay una red subterránea de túneles que no es fácil de identificar, es decir, como sucede en Ucrania, a través de drones, vídeos, grabaciones, se sabe con mucha precisión cuál es la posición y los movimientos de las tropas. Esto es mucho más oscuro en Gaza, pero sin embargo estos movimientos de Israel sí nos reflejan con mucha claridad lo que está pasando. Es decir, que está claro que Israel está desbordado, no está consiguiendo sus objetivos militares, ve que se ha metido en un callejón sin salida y quiere romper el tablero. Esta es la única explicación, que están intentando provocar al Líbano, provocar a Irán, a ver si hay suerte, pican y conseguimos saltar a una dimensión distinta que obliga a Estados Unidos a entrar en la guerra. Esta es la única explicación, pero es, ya digo, muy revelador desde el punto de vista de lo que realmente está pasando en el terreno en Israel, que es que desde el punto de vista militar está claro que las cosas les están yendo muy mal, ¿no? Jesús. Sí, yo quisiera agregar además la pérdida económica de Israel no solamente tiene que ver con los hutíes bloqueando el Mar Rojo y evitando que el puerto de Eilat
sea dinámico como históricamente lo ha sido desde unos años para acá, sino también el hecho de que el Hezbollah en el norte mantenga una guerra de baja intensidad pero diaria, y que Israel efectivamente, como dice Adrián, esté desbordado en Gaza, pero además perdiendo legitimidad de una manera desproporcionada, porque en la era de las redes sociales todo está quedando documentado y se ha visto el nivel de sadismo de los soldados, que seguramente en otras guerras también pasa, ¿no? Gente loca riéndose mientras descuartiza, gente loca riéndose mientras bombardea civiles, o gente loca profanando lugares que para el oprimido son sagrados, pero que ahora en esta época digital está quedando documentado. Y en ese contexto, pues, lo que vemos es que hay desplazados por la violencia que genera el mismo Israel en el sur de Israel, pero también en el norte de Israel, que en ese sentido le termina por generar costos políticos, no solamente económicos y no solamente de imagen hacia afuera, sino también hacia adentro, y que cada vez se escuchan más voces críticas, ya no solamente del grupo que es antagónico. Por ejemplo, estaba escuchando entrevistas de Ehud Olmert, de otros personajes como Shlomo Ben-Ami, o algunos otros que antes eran cercanos a Netanyahu, que dicen simple y sencillamente nos está llevando a un precipicio en donde nada más hace falta que nos empujen. Y en ese sentido, José, Irán efectivamente es un gran jugador que, sin que lo impliquen directamente en los escenarios, no se explicaría la resistencia del Hamas, no se explicaría la fortaleza del Hezbollah o el dinamismo de los hutíes sin el respaldo material, estratégico, militar de Irán. Y aquí quiero comentar algo también. Me parece que Irán está evaluando la capacidad de despliegue y de defensa de Estados Unidos para proteger a Israel, pero también está evaluando las capacidades materiales y tecnológicas que Israel presume históricamente, porque quieren acabar con el mito de la invencibilidad del ejército de Israel. Entonces me parece que en la medida que están estudiando uno a uno cuáles son las capacidades reales de Israel para, digamos, contraatacar, y que ve cómo se desgastan contra Hamas, que de verdad las condiciones crueles y adversas en las que luchan, si Israel, digamos, no hace una demostración de fuerza ahí, como ya la ha estado intentando hacer, pero a un costo altísimo en pérdidas de vidas humanas de sus soldados también, que están siendo como los no tan preparados como históricamente se presume, me parece que el ganador es Irán, que está tomando nota de todo, y que ahora que vimos el atentado en Kerman, hasta los diplomáticos iraníes han salido a dar declaraciones fuera del contexto diplomático, como que Israel debe desaparecer, y esto de alguna manera pues también es un discurso de consumo interno para los iraníes que apoyan, digamos, esa política de mayor dureza frente al Occidente, José. Es que, es que directamente se ha apoyado a los hutíes, se ha dicho abiertamente que les agradecía los servicios prestados, los ataques, la fortaleza, y que estuvieran frente a la opresión que está sufriendo Gaza y los palestinos. Esto se lo han dicho así, textualmente. O sea que, y respecto a las desavenencias, cuidado, que se está formando una asociación de familiares de los rehenes que todavía quedan en Hamas, retenidos por Hamas, que está cargando contra Netanyahu. El primer comunicado que dieron ayer fue para decir que Netanyahu quiere ganar una guerra y no rescatar a los rehenes que todavía quedan. O sea, hay mucha dureza dentro del propio Israel hacia Netanyahu, y cuidado, porque lo que decía Adrián es clave. Si hacen o no saltar la baraja, si consiguen o no que haya una guerra y que Estados Unidos entre, es lo que va a ser la clave, o si no, vamos a ver dónde acaba este asunto de Israel, porque esto en realidad entonces no habría hecho más que empezar. Me quedo sin tiempo para Taiwán, pero tenemos la semana que viene, que nos va a dar tiempo antes de que lleguen las elecciones. Fernando Moragón, Adrián Celaya y Jesús López Almejo. Siempre agradecidos porque aprendo con vosotros. Taiwán, elecciones el día 13. Por eso, que me da tiempo. Tenemos tiempo para hablarlo antes. Abrazo gigante. Gracias, feliz año. Nosotros cerramos de esta manera todo Geopolítica y seguimos hablando de economía en 2 minutitos aquí, en Negocios Televisión.